ahora es el tiempo de escuchar Caminando en la Verdad, animándote a leer la Biblia en un año con un devocional que inspirará tu día. Con ustedes, Janet Disla. Es 23 de noviembre y terminamos con la lectura de la epístola a los Romanos en los capítulos 14 al 16. En estos capítulos vemos la ley del amor concerniente a asuntos dudosos. Creyentes judíos y gentiles comparten la misma salvación. Deseo de Pablo de visitar Roma y saludos personales. Meditamos en el capítulo 14 de Romanos, los versos 1 al 3 y 5 al 8. Leemos la palabra de Dios. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Uno hace diferencia entre un día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Una de las mayores tentaciones que tenemos es juzgar a otros. El Espíritu Santo revela claramente en estos versículos que cada creyente es responsable ante su Señor. Él es el único con autoridad para juzgar. Dios no necesita nuestra opinión sobre la condición espiritual de sus siervos o de nuestros consiervos, nuestros hermanos, porque Él lo sabe todo. No importa los años de experiencia de un creyente, toda crítica o censura a otros es arrogancia, una conducta no cristiana que debemos abandonar. Esta conducta viene de nuestro viejo hombre, de la carne. Nos sentimos superiores a los demás. Pensamos que somos más obedientes o más espirituales que otros hermanos, y por eso estamos juzgando. Si juzgamos a un hermano, usurpamos el papel del Señor y nos colocamos por encima de él. Es muy peligroso hacer el papel del Espíritu Santo en la vida de una persona. ¿Cuántas disputas, amarguras y problemas se evitarían si los creyentes no nos juzgáramos unos a otros? ¿No crees? Esto no quiere decir que no denunciemos el pecado. No podemos ser cómplices del pecado, ya sea en nuestra familia o iglesia, ya que es muy contagioso y paraliza el crecimiento espiritual. El pecado sí hay que denunciarlo cuando estamos seguros de lo que está pasando. Esto es muy diferente al juzgar o chismear cuando tenemos diferencias en conceptos o maneras de hacer las cosas o las otras personas no piensan igual que nosotros. La palabra es estricta y debemos obedecer por nuestro bien. Leemos Romanos 14, 10 al 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, porque menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios,
de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Tengamos temor al Señor Jesucristo. Tenemos que entender que Él nos está mirando y también escuchando. Él conoce todas las cosas. Y un día, no muy lejano, tendremos que dar cuenta personalmente a nuestro Señor Jesucristo de todo nuestro comportamiento. Arrepintámonos si tenemos este mal proceder. Pidamos perdón al Señor y aprendamos a vivir en el poder del Espíritu Santo, abundando en amor. Antes de hablar de tu hermano, considérate a ti mismo delante del Señor y más bien oremos unos por otros. Esto es el carácter cristiano. No lo olvides, un día daremos cuenta a Dios, aún de las intenciones de nuestro corazón. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14, 19 y 22 al 23. Los creyentes en la iglesia de Roma estaban conformados por judíos y gentiles. Tenían diferentes costumbres y así fue que surgieron tensiones por diferencias entre los creyentes del judaísmo y los del paganismo. Pablo ruega que haya relaciones armoniosas entre los hermanos en Roma, como nos exhorta que debe haber entre nosotros. Romanos 15, 1 al 6 nos dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, al terminar la carta a los romanos, también nos hace una fuerte advertencia. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Romanos 16, 17 al 20. Recuerda, nuestras opiniones no cambian los planes de Dios, y al obedecer su palabra, siempre tendremos paz. Nuestra gratitud por acompañarnos en esta jornada de Caminando en la Verdad. Visítanos jeronimojanetvisla.com. Esta ha sido una producción de Siempre Amigos Ministries.